Buen día, mi nombre es Guadalupe Servín Sampson. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 1800-1666 y estoy cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho, bajo la asesoría del licenciado Alfredo Chávez Aguado, y como parte del reto número 5, denominado Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales, enseguida me permito exponer el siguiente caso para su análisis. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Enseguida daré respuesta a las preguntas sobre el caso. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? Pues bien, en los contratos internacionales mercantiles existe uno que se denomina contrato de compraventa internacional y que es el instrumento jurídico que permite dar más certidumbre a quien participa en operaciones de comercio internacional. En este documento se incluyen los términos y condiciones que acuerdan tanto el comprador como el vendedor en base a principios aceptados internacionalmente. En este contrato se suscriben las condiciones desde el acuerdo de voluntades creado entre los operadores económicos, quienes se encuentran en diferentes países, y por medio de este instrumento el vendedor se compromete a entregar al comprador las mercancías en el lugar convenido, en el contrato, en el precio y en el plazo pactados. Asimismo, su regulación queda establecida en base a lo legislado en el Congreso de Viena, efectuado el 11 de abril de 1980. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, toda vez que, de acuerdo con la definición jurídica de la compra-venta internacional, considerando que los domicilios de las partes firmantes del contrato están en diferentes países, pues uno se encuentra en España y el otro en Nueva Zelanda. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen varios tipos de contratos internacionales celebrados por diferentes medios electrónicos, pero sin duda alguna, entre los tipos de contratos que identifiqué es el de contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad de vía correos electrónicos. Cabe mencionar que para esta modalidad encuentro varias definiciones y regulaciones en el artículo 2 y en las subsiguientes de la Ley Modelo de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor, de acuerdo a los artículos del 30 al 52 de la Convención de las Naciones Unidas, son la entrega de la mercancía y su documentación en tiempo y forma y en el lugar establecidos en el mismo contrato, así como guardar la confidencialidad de los datos del vendedor y todo lo concerniente a las cláusulas del mismo. Por su parte, las obligaciones del comprador que encontré en los artículos del 53 al 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería son
pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato, haciendo la aclaración que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que se cumplan. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? De acuerdo al Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías 1986, que a la letra dice, el contrato se rige por la ley donde tiene su domicilio el vendedor. Para este caso, existen varios instrumentos internacionales enfocados a la regulación de los contratos mercantiles internacionales aplicables, como son el Convenio de la Ley aplicables a las obligaciones contractuales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana de Derechos aplicable a los contratos internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado aplicable sobre los contratos del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el comercio electrónico del 96. No obstante, en este caso específico puede aplicarse la ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías en su artículo primero, que menciona en qué casos aplica. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías de 1980, en sus artículos del 48 al 52, en la sección 3 de Derechos y Acciones en casos de incumplimiento del contrato por causa del vendedor, manifiesta que, si el vendedor incumple cualquiera de las obligaciones, el comprador podrá exigir la indemnización por daños y perjuicios, exigir la mercadería que sustituya al faltante o la dañada, fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento del contrato o rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor de las mercaderías entregadas efectivamente. Considerando que en este caso no menciona si el hospital ya realizó el pago de la mercancía y en caso de que no lo haya realizado aún, el hospital puede rescindir el contrato por el incumplimiento de alguna de las obligaciones de las partes, que es uno de los motivos por los que puede hacerse la ejecución de esta acción. ¿Qué crees que proceda la cancelación de? ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Sí, si ambas partes así lo acuerdan, sí es posible la cancelación del contrato de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes no acuerdan la cancelación, el hospital podría realizarla para dejar sin efecto el contrato, mismos que fueron planteados en la respuesta de la pregunta anterior. Por último, y a manera de conclusión, indicaré algunas cláusulas que considero muy importantes para prevenir conflictos en el contrato celebrado en el Hospital Caminemos Juntos. Entre el contrato celebrado en el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Phillips, la primera cláusula en el contrato es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con las mercancías que debe recibir el comprador. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no sabemos a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía ya habría recibido el mencionado pago. Como última cláusula, considero que es la más importante, es la resolución de controversias, es decir, que en el caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas pueden negociar cómo solucionar el problema antes de que comiencen los problemas legales. Y bueno, de mi parte es todo.
sobre mi presentación. Gracias.